Buenísimo, nos quedamos con ustedes hasta las 5 de la tarde, 3794381404, mensajes allí, estamos en vivo. Y es un año particular, es un año muy político, cargado de política, y me parece que además es un año en el que evidentemente ya arrancó desde la faz política, digo, porque en los últimos días hemos escuchado cada vez más voces de precandidatos a presidentes, de que cada uno en su frente está tratando de posicionarse de la mejor manera. Es un año que, por supuesto, también está cargado de los inconvenientes de siempre, de la ciudadanía, de los integrantes de un país que busca realizarse y que algunas veces los sueños se van quedando por el camino. Hablando de caminos, parece que hay un camino que tiene mucho más que ver con la patria grande. Lo sostiene un amigo que está por compartir la mesa, el cafecito conmigo en esta tarde, con nosotros en esta tarde, que es amigo de la casa, que es amigo de este programa, y está a punto de presentar su libro en Buenos Aires, y ciertamente es un gusto poder compartir y charlar un rato con él. Está con nosotros el doctor Alejandro Carlen, lo recibimos con un fuerte aplauso. Ale, querido, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy bien. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con tu audiencia, con tu equipo esta tarde, ¿no? Siempre agradable estar con ustedes, trabajando mucho, moviéndonos un poquito, y también con grandes expectativas de poder llevar en este año de mucha incertidumbre política, económica, social, etcétera, alguna iniciativa, alguna propuesta, desde todo el trabajo que vinimos haciendo y fundamentalmente yo de nuestro espacio en el lugar que me tocó representar a la provincia. Como parlamentario del Mercosur, ¿te ha tocado encontrarte, toparte con realidades que van más allá de lo que aparece como problemática en la República Argentina de siempre? Hay algunos problemas que son comunes a buena parte de este sector, de esta parte del planeta, y también soluciones, ¿no? que son comunes y que uno empieza a mirar modelos que se dan en otros sitios y dicen, ¿y por qué no en la Argentina? ¿Y por qué no en Corrientes? ¿Y por qué no en la región, en esta región? Bueno, de alguna manera lo que hoy estás proponiendo y acercando a través de un libro de textos resume lo que has presentado, pero también muestra un poco la forma o las posibilidades que tenemos en la República Argentina, ¿no? Así, yo lo que quise plantear en este libro es un poco, en este libro está volcado alrededor de 100 proyectos que yo puedo llevar al Parlamento del Mercosur, y donde la mayoría de esos proyectos no son proyectos que los imaginé, ni siquiera los pensé yo, sino que los pensó la gente que yo le escuché. Algunos son míos, otros sí son de gente que inclusive yo los conocí ya estando en el lugar. Y para mí esa creo que es la satisfacción más grande que puedo tener, porque muchos de esos proyectos han tenido en muchos casos repercusión local, en otros repercusión internacional, y otros proyectos que realmente hacen y nos dan la posibilidad de que nuestra provincia pueda replantearse un modelo de construcción y de desarrollo distinto del que tuvimos desde que nos fundamos hasta hoy, ¿no? Yo creo que también me sirvió para en estos casi 8 años en el Parlamento conocer otras, como bien decía, pude viajar por el mundo conociendo otras oportunidades, Otras realidades, sin duda, ¿no? Otras realidades y también elementos que si nosotros lo utilizamos del Estado provincial podemos traer a Corrientes, hacer cosas, generar mano de obra distinta. Pero hoy puedo contarte algo muy interesante que me pasó esta semana pasada. La FAO, que estudia, que trabaja sobre los análisis, la posibilidad de lucha contra el hambre a nivel mundial, etcétera, tomó el proyecto que yo había llevado ante la Unión Europea. Yo represento a Argentina también, no solamente a Corrientes en el Parlamento del Mercosur, sino a la Argentina ante la Unión Europea en Eurolat. Tomó un proyecto mío como base para el Foro Mundial de Parlamentarios de Lucha contra el Hambre, y yo eso saqué de la realidad que nosotros tenemos en Corrientes. Nosotros tenemos una provincia donde el 50% de la población tiene que entre almorzar o cenar, porque estamos con un 50% bajo la línea de pobreza. Ahora, yo decía, ¿cómo puedo aportar para que esa realidad pueda cambiar? En el fondo, más allá que de la cuestión política, ¿cómo cambias la estructura
funcional de la provincia para que eso cambie y que nuestros hijos no tengan que buscar trabajo en otro lado, que 1.000.000 de correntinos estén afuera y otros 1.000.000 estemos acá. ¿Cómo generamos trabajo a partir de los productos primarios? Está comprobado a nivel global que si un producto primario no se desarrolla dentro de los 300 kilómetros, que no cumple las etapas hasta que llega al mercado, hasta que llega a la góndola, dentro de los 300 kilómetros de su producción, queda fuera de competitividad esa sociedad. Por eso es que nosotros que producimos arroz, producimos carne, producimos ternero, producimos vaca, producimos chancho, producimos todos los alimentos que se nos puede ocurrir en la provincia de Corrientes, a pesar de todo eso tenemos gente que tiene que elegir entre almorzar o cenar. No puede pasar eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en una etapa primaria en nuestra economía. Todos nuestros productos son productos primarios. Entonces suben arriba de un transporte a desarrollarse en los lugares donde le den un valor agregado, en este caso, en algunos casos a Buenos Aires, en otro caso nuestros troncos están yendo a China. Uno va a Buenos Aires, ve los camiones casi con lágrimas de que se están yendo por el puerto a Europa o a China. Y esas son cosas que nosotros podemos plantearnos a nivel mundial. O sea, lo que nos pasa a nosotros pasa en muchos lugares de América Latina. Y está comprobado que si nosotros desarrollamos ese producto primario en el lugar, no solamente podemos aumentar el valor de competitividad y darle a la zona mayor ingreso, sino que va a generar mano de obra con mucho mayor ingreso, porque al darle un valor agregado las personas cobran más, al ser un empleado industrial la persona cobra más, la capacitación aumenta alrededor de eso, el comercio interno aumenta alrededor de eso, y eso le da a una oportunidad diferente de crecimiento también. Eso tiene que ir acompañado de capacitación en esas áreas, tecnicaturas, trabajar del Estado en lo que hace a la educación, porque si queremos hacer un movimiento de transformación cultural en nuestra idiosincrasia de desarrollo, tenemos que trabajar sobre el desarrollo educativo. Nosotros no podemos tener chicos del primario que que llegan a la secundaria, no estén preparados para la secundaria, que llegan a la universidad, no están preparados para la universidad. Lamentablemente, fíjate que de 10 chicos solamente 7 terminan el secundario en la provincia de Corrientes. De esos 3 que terminan, de esos 7, solamente 3, de 10 terminan solamente 3. De los 3 que llegan a la universidad, solamente 1 pasa primer año. Y lamentablemente esa es nuestra realidad. Entonces, yo creo que trabajando sobre eso, trabajando sobre infraestructura para el desarrollo, o sea, provocando, tener primero la necesidad de darle competitividad a las empresas que puedan instalarse. ¿Cómo podemos lograr eso? Una de las cosas que tomamos como una posibilidad es que si nosotros el empresariado mundial que produce ese producto en lugar de producir en Corrientes, hoy lo produce en China, o lo produce en Europa, o lo produce en Estados Unidos, en lugar de producir ahí, puedo producirlo acá. Nosotros tenemos que darle lo que ellos tienen allá, que es transporte, a través, por ejemplo, de la hidrovía. Estuve hablando esta semana con el José Beni, que va a venir a Corrientes, que vamos a trabajar sobre el trabajo de darle oportunidad a los puertos de Corrientes. Hay un puerto de Ituzaingó, que el gobierno de la provincia está trabajando mucho para terminarlo, está en un 80% de su ejecución. Hay fondos ahí del BID que se pueden traer también para mejorar y terminar ese puerto, pero hay que darle, para que ese funcione, balizamiento, hay que darle dragado. Y bueno, una de las propuestas que yo le llevé a José es que no solamente hasta Corrientes, sino hasta Misiones, hasta el fin del límite que tiene Argentina con respecto a la hidrovía del río Paraná, ¿no? Y bueno, conversando con Paraguay, etcétera, porque esa parte de la confluencia hacia Ituzaingó y hacia Misiones, ya compartimos con Paraguay el río, tenemos que acordar con ellos. Así que bueno, ahí vamos a trabajar en eso. Y esas cosas son las que nos van a cambiar la oportunidad que nosotros podemos tener. A ver, ¿no? vos hablas de las oportunidades de la provincia, pero uno dice que piensa en trabajo, piensa en la falta de oportunidades, piensa en pobreza. La pobreza lamentablemente es común a todo un país y el número de personas indigentes es cada vez más alto. Hoy cuando abríamos el programa con Emilio mencionábamos también lo que significó el reportaje hace horas nada más que brindó para los medios argentinos Jorge Bergoglio, el Papa. Y en algún momento también aparece en la posición del Papa esta historia este tema de nunca acabar de la pobreza en la República Argentina, ¿no? Cómo terminar con el hambre verdaderamente, ¿no? Que obviamente uno mira el hambre a nivel global, la problemática existe, pero teniendo un país con todo lo que tenemos. Bueno, ahí está el punto, Daniel. Mira,
no solamente le pasa a Argentina, o sea, toda América Latina, nosotros en América Latina tenemos, según los datos de la FAO, tenemos un 5% más cara la canasta básica, saludable, que cualquier lugar del planeta. ¿Por qué eso? Porque América Latina tiene un mercado interno muy débil. Estados Unidos tiene solamente el 8% de su producción exporta. Nosotros, en cambio, dependemos de lo que exportamos. Nosotros producimos alimentos para 450 millones de personas, somos 45 y nos falta que comer, una cosa inaudita. Pero eso le pasa a todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque nuestra unidad de América Latina no está consolidada. Entonces nuestro mercado interno en América Latina es muy débil. ¿Por qué? Por las asimetrías que tenemos, por la falta de coordinación, por la falta de cooperación, por la falta de planificación, por la falta de estrategia conjunta de esa patria grande. Por eso yo le puse este libro, ya que citaste al Papa. Cuando yo lo fui a ver en el año 2018, le digo, cuando vaya a la Argentina, la Virgen de Itatí le espera. Me dijo, ahí quiero estar. Y también al Parlamento nuestro, le digo, del Mercosur, me dice, la patria grande del camino. Fue su respuesta. Por eso le puse el nombre al libro, ¿no? En homenaje a ese mensaje, que un poco yo lo tomé de esa manera, que me emociona. Y creo que la solución pasa por donde. Yo te decía hoy el tema de la infraestructura. Si vos no le das infraestructura a la industria no se puede instalar. Si vos no tenés puertos, no tenés trenes, no tenés autopistas, no tenés energía, no tenés conectividad y Carlen, está todo lindo, corriente, podemos hacer millones de cosas, pero sin esto yo no puedo ni ir a visitarte porque pierdo tiempo. ¿Me explico? Entonces creo que lo que nosotros necesitamos como Estado, Corrientes, Chaco, me refiero a toda América Latina, es ponerle infraestructura en los lugares de producción. Bien. Entonces, si vos le pones infraestructura en los lugares de producción, vas a generar mano de obra, vas a generar capacitación, vas a generar desarrollo, y eso es posible hacerlo, porque lo hizo Europa. Si vos mirás Europa, ¿qué hace? Con el alimento que producían en Ucrania como base primaria, ellos desarrollaban la manufactura alimentaria. O sea, lo que yo le estoy diciendo es lo que se hace en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué no se hace? No se hace acá porque nosotros tenemos una política extractivista. Las multinacionales, que son la mayoría de los dueños inclusive de la producción argentina, porque son los mayoristas que compran, llevan y lo desarrollan en sus empresas afuera. Es una vieja pelea que tenemos de América Latina con Europa y con Estados Unidos y bueno, ahora con China. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que reformular eso. Fíjate Australia lo que estaba haciendo. Australia siempre producía alimentos, le vendía a los chinos criaban los cerdos y los cerdos. ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, en la soja, si la soja nuestra, producimos en lugar de soja, vendemos proteína, que significaría darle comer a cerdos, por ejemplo, es un plan de cría de cerdo, con esa soja, que es lo que hacen los chinos con nuestra soja, aumentaríamos por 25 las exportaciones que exportamos hoy. ¿Te imaginas la Argentina con 25 veces más de exportación con lo mismo que hoy producimos? Pero en proteína. Si nosotros esa proteína la transformamos en una manufactura alimentaria, o sea, faenamos el cerdo y lo envasamos y lo ponemos en la góndola, aumentamos 72 veces nuestra riqueza. Eso que hacen los otros para ganar dinero, para usar nuestro insumo primario, es lo que tenemos que hacer en la Argentina. Ese es el camino, ¿no? Todo eso está acá. Exactamente. El libro se va a presentar. ¿Cómo hacerlo, digamos? Porque una cosa es, yo siempre que hago un proyecto, siempre digo, porque yo vengo del peronismo, ¿no? Y soy peronista. Perón siempre decía que para hacer un guiso de paloma, primero hay que tener la paloma. Entonces, muchos me trajeron muchos proyectos, pero si uno no tiene, en muchos casos, cómo hacerlo... No está el problema y no la solución. No la solución. Sí. O sea, yo lo que propongo, lo que le digo a alguien que me trae una idea, le digo, no, está bien la idea, está buenísima. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien. ¿Con quién lo hacemos? ¿Quién tiene interés en hacerlo? Yo lo que he logrado en estos 7 años es traerle a la provincia de Corrientes un plan y un proyecto de provincia posible, cómo hacerlo, con quién hacerlo, quién tiene interés en hacerlo y cómo construir y reconstruir y renacer esta provincia como realmente debería haber sido y no haberse caído tanto en la historia como nos caímos, ¿no? Ale, ¿este libro va a ser presentado en Buenos Aires? En Buenos Aires el 28 a las 7 de la tarde en la librería de Caras y Caretas, que es de la editorial Octubre, que es una de las más importantes de la Argentina, que tengo el honor de que me haya editado el libro. Y está bueno todo el grupo Octubre, que es Página 12, Canal 9, etcétera, 5 o 6 radios de Buenos Aires. Así que bueno, con todos los parlamentarios de la Argentina, con los que se fueron también, algunos que se fueron, como Eduardo Valdés, Diana, bueno, Filmo no va a poder estar, me dijo hoy porque tiene una agenda en el interior, pero también ministros del Gobierno Nacional lo vamos a presentar en Buenos Aires. Bien.
Así que estamos trabajando en eso para mostrarle a la Argentina que el Parlamento del Mercosur, y fundamentalmente a los porteños, porque Corrientes la gente vio el trabajo que hicimos este tiempo, mucha gente conoce, mucha gente utilizó, pero mostrarle también a la Argentina que este tiempo que estuvimos en el Parlamento del Mercosur generamos una agenda que hoy forma parte de la agenda del Mercosur, como es la integración energética, la moneda única, la posibilidad de desarrollo integral, que tenemos la integración del transporte en el ámbito del Mercosur, que generamos desde nuestro espacio. Y bueno, eso a mí me honró la provincia de Corrientes con su voto y creo que yo me debía también un examen, ¿no? Una rendición de cuenta un poco de para lo que me eligió. Así que por eso escribí este libro y bueno, la verdad que para mí fue una gran satisfacción que Santa María y Laborde me hagan el prólogo y creo que puede ser un aporte no solamente no para la política, sino en general para el conocimiento, ¿no? Ale, bueno, ¿me repetís la fecha de la presentación? El 28 a las 19 horas en Cara y Careta, en la calle Junín 350 de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, después lo vamos a hacer también acá en Corrientes y seguramente en cada una de las ciudades del interior de la provincia. Acá en algunas librerías ya llegó, algunas kioscos vi que ya hay el libro. El libro, así que estaba. Así que hay buenas ideas con la posibilidad de que además, como decíamos, ¿no? Problema-solución. ¿Sí? No es únicamente presentar la idea, sino ver de alguna manera cómo hacerlo. Sí, y una anécdota también de cómo salimos de Corrientes con la iniciativa, ¿no? Que creo que Corrientes tiene mucho por aportar a la nación y creo sin ninguna duda que podemos volver a ser los líderes regionales considerando que estamos a 1000 kilómetros del Atlántico y a 1000 kilómetros del Pacífico, en un lugar estratégico que Dios nos dio, pero que lamentablemente los humanos correntinos no lo aprovechamos, ¿no? Ale, felicitaciones y gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias. Ya estaremos, vamos a ir, nos voy a hablar con Emilio, nos vamos, tomamos un cole, que yo nos vamos a ver la presentación. Sin problema, será un placer, la verdad que será un placer recibirlo en Buenos Aires y estar juntos más y que si recibirlo. No acá, si vas a presentarlo porque acá, para sacar las cosas acá también es cierto que hay que invadir Buenos Aires, bueno, así que yo también, soy de la idea que me quedo con de eso, alguna manera. Me quedo con eso que dijiste de los porteños, que la gente de Buenos Aires, con todo respeto, los porteños entiendan, hay que ser un país federal y la patria grande significa que grande en serio, no con un centralismo que no lleva a no conducir a ningún lado. Ale, gracias,